Lo amo, pero es casado. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación bastante complicada y quiero que afundemos sobre este tema. ¿Qué hay detrás de estar con un hombre que ya tiene compromiso? Entonces, este es un caso complicado, quizás estás muy ansiosa, quizás te sientes muy confundida, han pasado muchísimas cosas y en este momento sientes como que es un amor imposible. ¿Será que realmente puedo llegar a tener una relación con esta persona que ya es casada? Porque siento que le amo y siento que no puedo vivir ya sin él. Recuerda que te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de descripción, así como los links para asesorías personalizadas. Quiero que arranquemos este tema hablando un poco sobre si realmente es amor esto que siento por este hombre. Sí, yo tengo un episodio completo que dice si lo amas, déjalo ir. Y en ese episodio explico claramente la importancia del amor propio, cómo el amor propio es una base para yo lograr amar a otras personas, en este caso amar a mi pareja o este hombre, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver esto y verificamos la relación que yo estoy teniendo con esta persona es una relación donde me esconde, es una relación donde no se me da el valor, es una relación donde yo salgo perjudicada en muchas formas y tú vas a ver a lo largo de este episodio, vas a ver que sí hay muchas cosas, muchos contras a tu situación. Y si tú estás tomando una decisión de estar con una persona sin importarte que las consecuencias son muy dañinas para ti, porque amas a esa persona, aquí ya hay una señal de que eso que sientes por esa persona no es amor, ¿sí? Y te recomiendo ese episodio que yo tengo sobre si lo amas, déjalo ir, te lo voy a dejar por aquí, bien cortito, unos 4 o 6 minutos, pero que te puede llevar a reflexionar y comprender mejor este concepto de si me amo, puedo amar, pero si estoy tomando decisiones que me hacen daño y me perjudican porque amo a esa persona, entonces no me estoy amando y mucho menos amo a esa persona. Y ahora entonces quiero que hablemos sobre sabía o no sabía que era casado antes de involucrarme en esta relación. Y este punto es bastante importante, ¿sí? Porque si yo no sabía que era un hombre casado, me engañó a mí también. Desde el principio me ha dicho que era soltero, no me ha dicho nada y he descubierto ahora que estoy involucrada y que estoy involucrada también a nivel emocional, sentimental, me sale con que tiene una familia, me sale con que es casado o tenía un compromiso de años. Entonces me dice, no la quiero tanto, pero quiero estar contigo porque yo a ti sí te amo y todo lo demás, ¿no? En este caso, tú no sabías que él era casado, pero ahora que lo sabes, es el momento en el que tú necesitas tomar una decisión desde el amor propio. Ya solo con el haberte engañado, te das cuenta que es un hombre que miente y es un hombre capaz de mantener una mentira a lo largo del tiempo. Deberías de estar decepcionada, deberías estar impactada. Pensar que un hombre al que yo confiaba realmente no era lo que yo creía. Y en este caso ya hay un punto de quiebre en el que tú tienes que tomar tu decisión. Pero si yo sabía que él era un hombre con algún compromiso o que era casado, pero aún así yo decidí entrar en esa relación, esta decisión que yo estoy tomando de entrar en una relación donde sé que yo voy a ser la segunda persona de importancia, que yo sé que voy a ser la que están escondiendo, entonces en este caso, esta decisión que yo estoy tomando dice mucho de mí, de mi autoestima, de mi concepto, de heridas de infancia que todavía no he sanado. Entonces aquí hay una gran diferencia. La persona que no sabía cuando entraba en una relación con una persona casada, que era casada, ahora que sabes es tu momento de tomar tu decisión de amor propio. Las personas que ya sabían que era un hombre casado, pero aún así decidieron entrar, en ese momento tomaron su decisión desde el nivel de amor propio que tenían o tomaron su decisión de amor propio, el estar en una relación, en este triángulo amoroso, en este peleo a este hombre, en yo lo amo más, en él me ama más. Esta situación destruye totalmente la autoestima. Quédate porque te voy a explicar exactamente cómo está destruyendo el autoestima estar involucrada con un hombre casado.
En este punto de la autoestima me gustaría enfocarme en dos fases. La fase de mi nivel de autoestima antes de entrar a una relación con un hombre casado y mi nivel de autoestima después, cuando ya estoy en la relación. Cómo este tipo de relaciones afecta mi autoestima. Como ya te expliqué, la autoestima antes de estar con un hombre o al decidir entrar con un hombre que ya es casado, ya tiene un compromiso, pues ya yo me doy cuenta de que la mayoría de las mujeres que deciden, no digo la mayoría, las mujeres que deciden entablar una relación con un hombre que es casado tienen una baja autoestima, tienen dudas de su valor, tienen alguna herida de infancia, ¿sí? Porque ponerme o exponerme a este tipo de situación no es normal, ¿sí? Una persona con una autoestima sana, con una autovaloración alta, con un amor propio, dice, me gusta, está guapísimo, pero yo me gusto más y me amo más y yo no me voy a exponer a este tipo de situaciones. Sí sabe poner límites. Ya una persona un poco más dudosa de qué es lo que quiere, pero es que él dice que me ama, pero es que él dice que va a dejar a su esposa, pero es que él dice que ya no están bien, ¿sí? Estoy dando mucha brecha, ¿sí? Le estoy dando el poder a la otra persona a que juegue con mis emociones y a que me enferme a nivel mental. Entonces aquí ya yo estoy viendo y estoy detectando una persona con una autoestima baja y con una poca valoración de ella misma. Puede ser que esté viniendo con muchas heridas, puede ser de que está repitiendo un patrón de una herida de infancia, puede ser que su padre le abandonó. Entonces en el abandono yo veo al amante como la que se queda con la figura paterna. Entonces en este caso yo estoy repitiendo la misma situación, pero ahora yo soy la amante, yo me quedo con la figura paterna, ¿sí? Entonces una forma también de llenar ese vacío emocional. Otra razón también podría ser de que me comparo mucho con otras mujeres. La única forma en la que yo pueda sentirme mejor, valorada y bonita es estando con un hombre que está con otra mujer. Ahí me comparo, me quiere más a mí que a ella. Es la única forma en la que yo me puedo sentir valorada por un hombre, en la competencia, en el me quiere más a mí que a ti. Entonces este también puede ser un problema muy grave de autoestima, donde vas a estar lastimando a otros, lastimándote a ti principalmente. Y todo esto, el que me esconda, el que me dé migajas, el que no me responda a los mensajes porque está con su familia, el que me tenga que poner en el teléfono de que otro nombre, el que nunca publique una foto conmigo porque en realidad no soy su pareja, sino que publica fotos con su familia. Todas estas acciones van deteriorando también mi autoestima, mi valor. Voy como volviéndome, teniendo esta visión confusa de qué es lo que merezco dentro de una relación. Si ya estaba confundida al entrar en la relación, el estar en la relación pues destruye totalmente esta claridad de decir qué merezco, qué es lo que realmente debería recibir en una relación, sino que me vuelvo más propensa al maltrato, ¿sí? Más propensa a que me traten como sea, porque me acostumbro, ¿no? Me acostumbro a recibir migajas de la otra persona y comienzo a normalizar este tipo de comportamiento en mis relaciones. Y es muy triste porque incrementa, o sea, de una forma horrible los niveles de ansiedad, de estrés, puede llevarte a la depresión, o sea, terrible el estar en esta situación, te sientes desvalorada, puedes perder amigos, estás más propensa a entrar en una relación tóxica si logras formalizar la relación con esta persona que amas pero que es casada. No voy a dejar de recomendarte que vayas a terapia, ¿sí? Cuando yo identifico que tengo algún problema como este, necesito ir a terapia, necesito ayuda, porque necesito este apoyo para romper este patrón, para comenzar a confiar en mí y en lo que yo merezco, para poder relacionarme con hombres que puedan darme el 100% y no solo el 20%. Me siento solamente atraída por hombres que son casados, se vuelven como hombres imposibles, hombres inalcanzables. Esos son los que me gustan a mí, esos son los que yo quiero. Aquí yo detecto un problema, porque es esto lo que yo siempre quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy intentando llenar yo a nivel emocional? ¿O cuál es el tipo de aprobación que estoy buscando a través de querer conquistar o estar con un hombre que ya tiene un compromiso? Otro punto que te puede ayudar mucho es evaluar
tus relaciones pasadas, ¿sí? Estoy siempre con hombres que me dan solo el 20%, el 10%, el 5%. Estoy siempre con hombres que me esconden. Estoy siempre con hombres que son casados, ¿sí? Porque hay un patrón, puede haber un patrón repetitivo en el que yo diga, sí, Juanchito, Melanito, todos estos tenían algo, no me podían dar el 100%, ¿sí? O estaban casados con el trabajo, o estaban casados ya con otra persona. Tengo que ver qué es lo que estoy repitiendo en cada una de mis relaciones y ahí yo me voy a dar cuenta, estoy solamente recibiendo migajas de las relaciones en las que estoy. ¿Por qué? ¿Por qué no me siento atraída por estos hombres que me quieren dar todo, que ven mi valor al 100%, que me apoyan en todo? Estos no los quiero, quiero solamente los difíciles que pareciera que no les intereso al 100%. Verifica este sentimiento de aprobación que sientes al compararte con la esposa o con la pareja formal de este hombre que ya tiene compromiso, ¿sí? Si me siento mejor cuando está conmigo y no con ella, si me siento mejor cuando me habla mal de su pareja y me dice, sí, es que ella es una loca, es que es una histérica, es que ya yo me voy a divorciar. Todos estos comportamientos llenan mi ego porque me hacen sentir, ella es la loca y yo no, ella es la histérica y yo no, yo soy la chévere en este triángulo romántico. Entonces ahí yo logro identificar, me estoy comparando con esta persona y necesito compararme y bajarla para yo sentirme un poquito mejor. Aquí también puedo darme cuenta de que estoy teniendo una autoestima baja. Entonces todos estos puntos te van a ayudar a reflexionar y verificar y convencerte de que necesitas una ayuda y que necesitas ir a terapia para sanar estas heridas que estás proyectando en tus relaciones. No guardes esperanza, ¿sí? Yo siempre les digo así, con los hombres infieles, con los hombres abusadores, parejas en general, no solamente hombres, hombres como mujeres, ¿no? Pero mi contenido está dirigido más a mujeres, por eso siempre me refiero a los hombres. Entonces, no guardo esperanzas de que mi pareja va a dejar de ser infiel, no guardo esperanzas de que ese hombre se va a divorciar de tal mujer, ¿sí? Porque yo no me puedo casar o no me puedo comprometer con el potencial de una persona que ya me ha mostrado durante muchísimo tiempo que no va a cambiar, ¿sí? Yo estoy desgastando mi vida, estoy desgastando mi energía vital esperando que alguien cambie, dependiendo a nivel emocional de que esa persona pueda cambiar. Si yo no acepto ahora la condición de esa persona, que sea alcohólica, infiel, fumadora, que tenga una familia, si yo no la acepto, entonces esa es la respuesta suficiente para decir, yo no debo de estar en esta relación. Y estadísticamente solamente el 3% de los hombres que han sido infieles se divorcian para estar con la amante. O sea, que de todas las probabilidades que tengas, es muy poquita la probabilidad de que ese hombre decida divorciarse de su familia y renuncie de todo para estar contigo. Y si en tal caso esto suceda, el 75% de los hombres que se casan con sus amantes se divorcian. ¿Y esto por qué? Porque tú entras en una relación donde tú no admiras a la otra persona y no la respetas, ¿sí? Para estar con un hombre que es casado, ya lo has visto mintiendo, ya lo has visto lo sinvergüenza que es y qué tan bueno es diciendo mentiras. Entonces tú entras en una relación con un hombre que sabes que es un mentiroso. Entonces no hay un respeto y una admiración de decir, este es un hombre íntegro, este es un hombre que yo puedo confiar, sino ya entras en una relación sabiendo de que es un hombre de desconfiar, que es un hombre de pocos valores, ¿sí? Y dos, pues en viceversa, él entra en una relación con una mujer que también, que aceptó migajas durante muchísimo tiempo, una mujer que no ha sabido poner límites a lo largo de las relaciones. Entonces no hay un respeto mutuo y tampoco no hay una admiración. Y la desconfianza dentro de este tipo de relaciones es muy alta y pienso que este es uno de los principales factores de tantos divorcios entre amantes e infieles. Y aparte de esto, pues imagínatelo, ¿sí? Se divorcia de su familia con la que está y decide casarse contigo. ¿Realmente es el sueño y el cuento de hadas que tanto te estás imaginando? Vete a la realidad, ¿sí? La realidad es de que tiene familia, de que él quizás tiene hijos o hijas. Hay una familia detrás de cada uno de ellos, hay una familia detrás de ese hombre infiel, ¿sí? Entonces todo esto, cuando tú te pones a analizar esto y tú dices, no va a ser tan fácil, ¿sí?
y muy probable, si quedamos juntos, nos divorciemos. O, en el peor todavía de los casos, es de que pases 10, 8, 20 años con ese hombre y al final te das cuenta que perdiste todos esos años vitales de tu vida estando con un hombre que solo te dio migajas cuando pudiste construir una relación con un hombre honesto, con muchísimos valores y un hombre que te podía dar el 100%, ¿sí? Lo que tú realmente te mereces. Y normalmente este tipo de hombres mantienen estas relaciones así, una por acá y la otra por allá al mismo tiempo, porque es fácil, ¿sí? Tanto la mujer sabe que él está siendo infiel, o quizás ni siquiera se da cuenta. Muchas veces las mujeres no se dan cuenta por años, y es muy cómodo para este hombre, pues estoy con este y estoy con la otra. Esta acepta que tengo una mujer casada, y esta mujer casada pues no sabe, o si sabe pues igual me acepta así. Entonces es muy fácil mantenerse ahí. Él tiene el control de ustedes dos a nivel emocional, porque cuando tú no lo ves, pues te da ansiedad. Cuando él no te ve, cuando él está ahí, pues estás ansiosa o estás triste porque no te da el 100%, y al final tú nunca estás bien en este tipo de relaciones, pues sales afectada tú. Y la pareja, pues créeme que la pareja de este hombre, pues si ya sabe que ha sido infiel, de igual forma se compara, su autoestima está baja, está totalmente destruida a nivel emocional, no sabe qué hacer, está pegada a este hombre. Ustedes dos le han dado el poder a ese hombre de que haga y deshaga con sus vidas, ¿sí? Estás diciendo, estás caminando hacia la tumba, estás caminando a la boca de los leones. Entonces, ¿qué pasa cuando lo quiero terminar, pero él me busca y yo caigo nuevamente? Te voy a dejar un ejercicio práctico, fácil, sencillito, que puedes practicar. No es la solución del problema, pero créeme que te va a dar muchísima fuerza para que puedas mantenerte firme en tu decisión de terminar la relación y continuar firme en alejarte de esa persona, ¿sí? Entonces, escribe en tu hojita, lo amo pero es casado. Entonces, yo quiero que titules esta hoja, ¿qué tipo de hombre es ese que amo? Entonces, abajo vas a desglosar una lista de comportamientos que ese hombre tiene, y al lado, entonces, ¿cómo lo podrías simplificar? ¿Sí? O con qué otro nombre podrías llamar esa forma en la que actúa. Te voy a dar unos ejemplos, los tengo aquí. Dice así: habla mal de su esposa, la sataniza, pero no se divorcia. Es un hipócrita, ¿sí? Una persona hipócrita que habla mal de otro y en realidad tú no sabes, puede que esté mal con la esposa, pero continúa con la esposa, ¿sí? Si él se quiere divorciar, pues se divorcia. Si él se quiere separar, pues se separa. Si él realmente te ama tanto como dice que te ama, pues toma la decisión de hacer lo que dice que va a hacer, ¿sí? Número 2, es celoso conmigo, pero tengo que aceptar que juegue conmigo y que continúe con su esposa, ¿sí? Porque muchas veces este tipo de hombres pues te dicen, no quiero que salgas con más nadie. O sea, tú tienes que ser fiel a él, pero él puede continuar con su familia, pero tú no, ¿ok? Es muy, muy celoso, ¿sí? Este es un comportamiento de una persona insegura y de un patrón o un comportamiento bastante machista. Siguiente, se queja que la pareja no lo comprende y ya no lo ama, pero no la deja, ¿sí? Es una posición de víctima, es exactamente lo mismo. No dice, no, es que ella no me ama, no, es que ella no me cuida, no, es que ella no hace esto. No, toda la culpabiliza, ¿no? El problema de que la relación se esté terminando es culpa de la esposa. Claro que sí, porque una persona con victimismo jamás va a aceptar ningún tipo de responsabilidad en su relación, ¿sí? Va a decir, es que es la culpa de ella, ¿sí? Pero mi culpa no es. Y un hombre así, créeme que en ninguna relación, no logra construir ninguna relación. Y tú, si logras ser pareja formal de este tipo de hombre, Dios mío, vas a ser la más mala. Siempre vas a ser la culpable de cualquier cosa que pase en la relación. Y si algún día te es infiel a ti, pues tú también vas a tener la culpa, porque en este momento su esposa tiene la culpa de que él es infiel, porque la esposa ya no lo quiere, porque la esposa ya no lo trata como antes. Si un día nos casamos, ¿confiaría en él? ¿Confiarías realmente en él? ¿Confiarías de que todo lo que te diga es cierto? Cuando ya has visto todas las mentiras que puede decir, cuando él dice que no, es que tiene más horas de trabajo, no, es que tengo una reunión de tal cosa, y en el momento en el que ustedes estén juntos y te dé esa misma excusa, ¿le creerías o te daría paranoia? ¿Sí? Estarías
paranoica, pensando de que quizás te está mintiendo o pensando de que quizás te está siendo infiel. No me deja libre aún sabiendo que todo esto me lastima. Principalmente estos hombres que son insistentes porque saben de que cuando ponen su carita de niño que no mata ninguna mosca, ¿sí? Que te insisten y saben que tú no puedes poner límites, que tu no es rotundo. Y saben que si insisten un poquito más, quizás vas a cambiar y vas a decir, ok, continuamos. Ese tipo de hombre no le importa que te está haciendo daño. Es una persona egoísta, ¿sí? Entonces, este comportamiento representa el egoísmo de esta persona. No le importa qué tanto daño te hace, no le importa en qué tan mala posición te pone a nivel social, no le importa el enfrentamiento psicológico y de autoestima que estás teniendo tú con su esposa o con su pareja formal. No le importa, solamente quiere saciar su ego, saciar sus necesidades sexuales o lo que sea que ese hombre quiere saciar con este triángulo romántico. Siguiente, dice así: no se pone los pantalones y decide lo que quiere, ¿ok? No tiene actitud. Este podría ser un sinónimo de no tiene actitud, no tiene confianza y no tiene pantalones, ¿sí? Un hombre que dice sí, sí, sí y te va dando vuelta. No es un hombre que tiene pantalones, es decir, mira, sabes que no quiero a mi esposa, voy a hablar con ella, le voy a decir, mira, no están funcionando las cosas, voy a terminar y después voy a comenzar una relación, ¿no? Es un hombre que está como buscando por aquí, por allá, un hombre de poca confianza. Y cuando yo tengo esta lista de cosas y las leo todos los días, ¿sí? Comienzo como a destruir este altar donde tengo puesta esta persona increíble, que la amo, que me dice que soy bonita, que me agarra la mano de vez en cuando, ¿sí? Comienzo a romper ese altar, comienzo a como abrir los ojos y darme cuenta, este hombre con el que estoy no tiene valores, es un hombre inseguro, es un hombre celoso, es un hombre machista, es un hombre sinvergüenza. ¿Por qué quiero estar con un hombre así, que digo que amo tanto? Porque lo amo tanto y regresamos al punto principal. Esto que siento realmente es amor cuando yo misma todavía no he aprendido a darme lo que merezco, a poner límites. Entonces es muy difícil que yo diga amo a este hombre que es casado. Y por último, pues quiero que toquemos las consecuencias de estar en esta relación. A lo largo del episodio, pues ya hemos hablado un poquito de cuáles son las consecuencias que tiene estar involucrada en una situación tan difícil y tan destructiva para tu autoestima, pero quiero que los toquemos paso por paso porque pienso que son importantes y pienso que es muy importante que lo tengas en cuenta y que abraces estas consecuencias y que si tú vas a entrar en este tipo de situaciones, que estés con los ojos bien abiertos y que estés bien alerta y bien anuente de que estas son partes de las consecuencias que conlleva llevar una relación con un hombre que ya es casado o con hombre o mujer que ya es casado, ¿ok? Así que comencemos. Número 1, ansiedad, ya te lo he dicho. ¿Me llamará? ¿No me llamará? ¿Por qué no me contesta? ¿Nos veremos hoy? ¿Me descubrirán? Si nos descubren, cuando no estás con él estás ansiosa porque no te escribe, cuando estás con él estás ansiosa porque ¿qué y si nos descubren? O te pones muy triste porque ya no lo vas a volver a ver o lo tienes que ver a escondidas, ¿sí? Entonces la ansiedad es súper común y se aumentan los niveles de ansiedad en todo. Puede que sientas hasta que no puedes respirar bien o que sientas que se te agita el corazón porque esto se va volviendo como crónico, ¿sí? Número 2, pues malos tratos, porque como ya es normalizado que te den las migajas, pues este hombre a veces te trata bien como para convencerte a hacer cosas que quizás tú no quieres hacer en el momento, a escaparte, a mentir, a continuar en la relación, ¿sí? Pero cuando no, pues te trata como le da la gana. O siempre te trata como muy bien, pero nunca te da 100% lo que tú necesitas a nivel emocional. Esto también es un tipo de maltrato, ¿sí? No te trato mal, pero tampoco te doy lo que mereces, te doy solamente cualquier cosa y tú lo has aceptado, ¿sí? Siguiente, entrar en una relación tóxica, porque esa es una relación tóxica en la que estás con él y si logras formalizar esa relación, digamos que ese hombre se separa de su esposa y entra contigo, pues estás muy propensa a que esa relación sea también una relación tóxica, que haya infidelidades, que hayan peleas bastante violentas, ¿sí? Porque ya no hay respeto, como ya te mencioné anteriormente y demás. Y por último, pues aparte de la depresión, de que también está muy visto, de que las amantes sufren muchísimo de depresión, al igual que las mujeres que les han sido infiel. Pero en este caso, enfocándonos en tu situación, las mujeres que han sido amantes o que están detrás o están en una relación de un hombre casado,
sufre muchísimo de depresión, tiene un estado de ánimo muy poco balanceado, quizás ya no quieres ni levantarte de la cama, tu ánimo, y cuando hablo de ánimo no es como el estado emocional, sino tu nivel de energía baja, no tienes ganas de hacer nada, ¿sí? Entonces esto de que me siento como sin energía vital y sin energía mental por tanto de este problema que me está rodeando en mi vida personal. Y por último, pues traumas a tus hijos si llegas a tener hijos con esta persona o a los hijos de la otra mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infidelidad sí afecta a nivel psicológico y emocional a los niños que están involucrados, ¿sí? Aparte, ustedes están siendo bastante egoístas de yo le quito el hombre a esto, la mujer, o no sé qué pienso, pero debemos de pensar también en los pequeñitos que están, ¿sí? Y dependiendo de la edad de cada persona, pues nos va a afectar de forma distinta. Te ha afectado a ti si quizás has tenido un padre infiel o una madre infiel. Entonces, en este caso, si es algún problema de infancia que has detectado que tienes, pues tú mismo estás vivenciando el efecto que tiene este tipo de relaciones poco organizadas, que lastiman muchísimo a todos los individuos que están involucrados y más aquellos que no merecen estarlo, ¿sí? Que son los hijos. Entonces, o los hijos de esa persona, si ya tiene hijos, o tus hijos, porque si en algún momento ese hombre te llega a ser infiel, pues tus hijos te estás metiendo con un hombre que sabes que ya ha sido infiel, te estás metiendo con un hombre que sabes que es mentiroso, entonces tú estás aceptando y tienes que aceptar la responsabilidad de que hay un porcentaje muy alto de que te sea infiel a ti también y de que tus hijos, si llegan a tener hijos, pues tengan traumas. Hay que trabajar después los traumas, hay que llevarles a terapia, hay que intentar ser súper fuertes a nivel emocional para no afectar a nuestros hijos con nuestros problemas personales con nuestra pareja, que se fue con otra, que se vino, y todo esto desbalances emocionales que muchos niños sufren por culpa de adultos que no hemos aprendido a curar nuestras heridas emocionales antes de tener nuestros hijos, ¿sí? Así que por último solamente te quiero decir, no pongas tu felicidad y tu valor en las manos de alguien que sabes que no eres tú, ¿sí? No pongas tu felicidad y tu valor en las manos de otras personas. Y pregúntate, de toda esta relación y situación, ¿cuál parte me está haciendo bien? Espero que esta información te haya sido útil y te dé el valor para escoger lo que te mereces y aceptar solamente lo que sabes que quieres, que mereces y que te hace bien. Recuerda que puedes pedirme asesoría personalizada, te voy a dejar todos los links aquí abajo para mejorar tu autoestima, para trabajar tus problemas de infancia o simplemente para trabajar el proceso de recuperarnos de una ruptura, pues tengo un programa completo solamente enfocado en esto, en recuperarnos de la ruptura, recuperar nuestra autoestima y aprender a escoger y construir relaciones sanas. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.